gripe primaveral había estado dando vueltas por la escuela como de costumbre, pero algunas personas estaban más enfermas de lo normal. No solo tenían fiebre y dolor de cabeza, sino que tenían la cara enrojecida, los ojos saltones y todos respiraban con dificultad como si hubieran subido corriendo 10 tramos de escaleras sin parar. Kara McCormack fue la primera que se puso realmente seria. Tuve el placer de estar con ella en la clase de biología cuando abrió la boca para responder una pregunta, pero en lugar de eso vomitó un torrente de sangre. Ella fue solo la primera. Muy pronto, las clases fueron interrumpidas constantemente por estudiantes que se ponían pálidos y salían corriendo por la puerta, tratando de llegar al baño antes de que todo saliera a la luz. La oficina de la enfermera se inundó de pacientes que resoplaban, vomitaban y se desmayaban en cuestión de horas. Por supuesto, como estábamos en 1991, no teníamos la opción de llamar a los padres para que nos recogieran. Ir a la enfermería era la única opción. Todavía no sabíamos que las llamadas de las enfermeras al exterior no estaban funcionando y, en ese momento, a nadie le importó, porque a mitad del almuerzo, alguien entró en el baño de los chicos y encontró a Paul Maschov muerto en un charco de sangre y vómito. Como era de esperar, se desató el infierno. El pánico era indescriptible. Se hicieron gala de que se habían suspendido las clases. Los profesores nos llevaron al gimnasio, pero era imposible conseguir que 700 adolescentes aterrorizados se sentaran en silencio cuando sus amigos podían estar muriendo. Mientras tanto, la gente seguía enfermando. Recuerdo haberle dado unas palmaditas suaves en la espalda a una persona que resollaba y trataba de recuperar el aliento, imaginando que podía ver los gérmenes de la peste arrastrándose por su jersey, subiendo por mi brazo y pululando por mi piel. Aparté la mano de golpe y de inmediato me sentí terrible por ser tan insensible. En ese momento, un puñado de profesores volvió a entrar en el gimnasio, con batas de laboratorio prestadas del Departamento de Ciencias. Las mascarillas improvisadas que les cubrían la boca y la nariz los transformaron de profesores que conocíamos desde hacía años en robots sin nombre. Nos acorralaron en filas y llamaron a los estudiantes uno por uno. Después de un examen apresurado, sin estetoscopios ni termómetros, solo una mirada rápida, los niños fueron enviados afuera o a la parte trasera del gimnasio. Dentro, fuera, dentro, 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 fuera, fuera, fuera. Nos estaban separando, a los enfermos de los sanos. A medida que me acercaba al frente de la fila, de repente sentí que una mano apretaba la mía y prácticamente salté de mi piel. «Tranquila, soy solo yo», susurró una voz. Me relajé un poco al ver a mi mejor amiga Katie, pero su rostro demacrado y preocupado me hizo preocuparme de nuevo. «¿Estás enferma?», preguntó nerviosa, escrutando mi rostro con la mirada. «No lo creo», dije, dándome cuenta de que ni siquiera me había parado a pensar en eso en todo el día. Repasé mentalmente una lista de cosas por hacer. ¿Escalofríos? No. ¿Fiebre? No. ¿Sibilancias? No. ¿Vómitos incontrolables? Obviamente no. Supongo que estoy a salvo por ahora. ¿Cómo estás tú? ¿Estás? Siguiente. Gritó un profesor enmascarado, haciéndome señas para que me pusiera al frente de la fila. Me acerqué dócilmente y abrí la boca como me había indicado. Auditorio, dijo bruscamente, marcando algo en su portapapeles. ¿Por qué vamos a...? Comencé, pero me interrumpió sin mirarme a los ojos. Auditorio, ahora. Me escabullí y traté de esperar a Katie, pero otro profesor me gritó que me fuera. Me detuve y lo miré boquiabierta. Era mi profesor de física, el señor Claeys, que me había visto todos los días durante 2 años y ahora ni siquiera me miraba. «Señor Claeys, ¿qué está pasando?», pregunté, inmediatamente avergonzada por lo chillona y aterrorizada que sonaba mi voz. «¿Por qué no nos envían a casa? ¿A dónde van los niños enfermos? ¿Por qué?». «No puedo decirte nada». «Ve al auditorio», espetó. Lo miré boquiabierta. ¿Qué demonios estaba pasando? Con el rabillo del ojo vi a Katie salir por la puerta y me sentí débil de alivio. Al menos seguíamos juntos. Nos apresuramos hacia el auditorio, donde había grupos de estudiantes apiñados que miraban a su alrededor como locos cada vez que alguien entraba en la sala, buscando a sus amigos. Los profesores con mascarillas estaban de pie junto a las paredes y nos hacían callar cada vez que alguien hablaba. Agarré el brazo de Katie y la guié hacia una fila de asientos lejos de los profesores. «Katie, algo anda mal», comencé susurrando lo más bajo posible. «¿Te acabas de dar cuenta?», espetó histéricamente. «¿O es algo normal para ti? ¿Que la gente muera en mitad de la jornada escolar?». «No, obviamente».
Quiero decir, algo anda mal con los profesores. ¿Por qué no nos dejan salir? Deberían enviarnos a casa o al menos traer médicos aquí, pero nos están encerrando con otros niños enfermos. ¿Lo saben nuestros padres? ¿Qué está pasando? No tenemos forma de saber qué está pasando. Sus ojos se abrieron de par en par con horror. Bueno, ¿nos han separado? Entonces deberíamos estar bien, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Le respondí en un susurro. Sí, estamos separados, pero todos hemos estado expuestos. Ya verás, muy pronto alguien que esté con nosotros en la habitación de los sanos empezará a vomitar. No podemos mantenernos alejados de ello. Katie, todos nos vamos a contagiar, todos vamos a morir. Tenemos que salir de aquí. Cállate, ahora. Gritó una voz. Ni siquiera me había dado cuenta de que mi voz se estaba intensificando por el pánico. La habitación empezó a dar vueltas y no podía disminuir mi respiración. Oh, Dios mío, me estaba enfermando. Voy a morir, gritaba mi cerebro. Voy a morir, voy a morir. Emily, tienes que calmarte de una vez por todas, dijo Katie. Vamos, respira. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Estaremos bien, saldremos de aquí y todo estará bien. Asentí débilmente y puse la cabeza entre las rodillas. Inhalé y exhalé. Katie me frotó la espalda con suavidad. Todo estará bien, murmuró de nuevo. Ella estaba equivocada. Los niños que estaban en el auditorio con nosotros empezaron a sentirse mal, tal como yo había predicho. Empezó con fuertes sibilancias mientras luchaban por conseguir aire para sus pulmones. Sus rostros se pusieron pálidos y manchados, y temblaban violentamente como hojas en medio de un fuerte viento. Los amigos de los niños enfermos intentaron protegerlos de los maestros, pero no pudieron ocultar el inevitable vómito y la sangre. Los maestros agarraron a los enfermos por los codos y los llevaron afuera, no sabíamos a dónde. Katie y yo nos acurrucamos en un rincón. En algún momento, me di cuenta de que estaba llorando, pero no recordaba cuándo había empezado. No sé cuánto tiempo estuvimos en ese auditorio, pareció que habían pasado años, pero probablemente fueron solo unas horas, antes de que la subdirectora asomara la cabeza y les hiciera señas a los profesores para que salieran. Todos se miraron nerviosos, temerosos de hablar por temor a que los profesores volvieran a entrar y nos gritaran. Pero no volvieron. Finalmente, un chico de último año se puso de pie. Me voy, dijo con voz temblorosa. Estamos justo en la puerta principal, podemos salir. Vamos, ¿quién me acompaña? Esto es una locura. Todos nos quedamos paralizados en el sitio. Nos miró fijamente hasta que finalmente algunos otros se levantaron lentamente y caminaron hacia las puertas para unirse a él. Se asomaron por las puertas y salieron de puntillas al pasillo en silencio. El resto de nosotros nos quedamos sentados en silencio aterrorizados, esperando, y entonces se oyó un grito. Las puertas están cerradas. No podemos salir. Fue una cerilla la que nos prendió fuego. De repente, ya no estábamos congelados ni en silencio. Saltamos sobre las sillas y salimos corriendo de la habitación hacia las enormes puertas de cristal. La histeria se apoderó de nosotros. Los niños golpeaban las puertas, gritaban, les tiraban objetos pesados, pero el grueso cristal no cedía. Dios mío, íbamos a morir todos. ¿Qué estaba pasando? Debía estar soñando. Esto no era posible. Los profesores nos habían encerrado aquí. Alguien gritó una advertencia cuando un grupo de profesores dobló la esquina. Katie me agarró de la mano y salimos corriendo. Los niños se dispersaron por toda la escuela tratando de escapar. Golpeamos todas las puertas, pero fue en vano. Estaban cerradas y bloqueadas. Vi al señor Clays corriendo a toda velocidad hacia nosotros, así que entré en pánico y arrastré a Katie hasta la primera aula abierta que vi y apilamos sillas contra la puerta para mantenerlo afuera. Luego, respirando con dificultad, nos dimos la vuelta. Los cadáveres estaban apilados por todas partes. Mi cabeza dio vueltas y casi me desmayé. Había tantos, al menos 15 niños, y conocía a algunos de ellos. Estaban Lily, Danny, Jennifer y esa chica que se sentaba a mi lado en la clase de cálculo y copiaba mis deberes. Dios mío, todos estaban muertos. Estaban muertos. Estaban muertos. No podía dejar de repetir la frase en mi mente. Un ruido agudo se hacía cada vez más fuerte. Tardé un minuto en darme cuenta de que era Katie, que gritaba a todo pulmón. Me abalancé sobre ella y le di una bofetada, dejándola en silencio. Tranquilízate, susurré, muy consciente de que yo mismo estaba lejos de recuperar la compostura. No puedo. Gritó histéricamente.
Acabo de llegar a la escuela hoy y, como siempre, ahora voy a morir. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir en un charco de nuestra propia sangre mientras los maestros nos encierran. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Se desplomó en el suelo y sollozó. De alguna manera, verla desmoronarse me dio una determinación férrea. Uno de nosotros tenía que mantener la cordura y, por ahora, iba a ser yo. La puse de pie de un tirón brusco. Vamos, nos vamos de aquí. Ordené. No había forma de que nos escondiéramos en una habitación llena de cadáveres. Encontraría otro lugar donde esperar mientras pensábamos en un plan. Salimos sigilosamente por la puerta y caminamos de puntillas por el pasillo hasta el siguiente aula. Tiré de la manija y me arrojé adentro. Había cadáveres por todas partes, cubiertos de sangre. El hedor ya se estaba apoderando de ellos. Todos tenían los ojos abiertos. En la siguiente aula, más niños muertos. Había por todas partes y perdí la cuenta de cuántos habían muerto. Esta plaga, o lo que fuera, se estaba extendiendo rápidamente. ¿Cuántas personas quedaban con vida? Finalmente, me desplomé en el suelo en la tercera aula a la que entramos, tratando de no mirar los cuerpos. Mi fuerza interior se agotó rápidamente y me eché a llorar. De repente, Katie me hizo callar. Escucha, susurró, presionando su oído contra la puerta. En el pasillo, oí las voces de dos profesores. Me pareció reconocer que uno de ellos era el señor Clays. No reconocí a la otra. Estaba llorando y se le quebraba la voz con cada palabra. ¿Por qué está pasando esto? Se atragantó. ¿Por qué no podemos salir? ¿Quién nos está haciendo esto? No puedo seguir con esto, no puedo ver a más niños morir. Me quedé mirando a Katie. Tal vez los profesores no eran los que nos estaban encerrando. Tal vez era otra persona. Pero ¿por qué no podían hacer algo al respecto? Podrían llamar al 911 y la policía podría sacarnos de allí. Antes de que pudiera abrir la boca para susurrarle a Katie, el señor Clays respondió a mi pregunta. No lo sé, y las líneas telefónicas están muertas. No sé qué está pasando. Hemos perdido el control de los estudiantes. Ya no podemos separarlos y hay muchos que mueren. Ellos, yo, vamos a tener que... Su voz se fue apagando incoherentemente y empezó a hiperventilar. Genial, ahora los profesores también estaban perdiendo el control. Oímos pasos mientras el señor Clays y la otra profesora se alejaban, y luego silencio. Katie y yo nos quedamos en estado de estupor, con la cabeza todavía apoyada contra la puerta. Nos quedamos así hasta que el cielo se oscureció. Katie se movió levemente. Nuestros padres ya se estarán preguntando por nosotros, murmuró. O gente que tiene que ir a trabajar o algo así. Todos llegarán tarde. ¿Alguien nos encontrará? No. No pude responder. Nada tenía sentido. Se me ocurrió que tenía unas ganas tremendas de ir al baño. De alguna manera, las necesidades biológicas no desaparecían en medio del terror. Katie y yo recorrimos el pasillo en silencio, en dirección al baño, pero ni siquiera tuvimos que molestarnos. No había nadie cerca y la escuela estaba en silencio como una tumba. Lo cual era apropiado, por supuesto. Deambulamos por los pasillos aturdidos, buscando señales de vida, pero no había ninguna. ¿Éramos los últimos vivos? No podía creerlo. Seguramente esta enfermedad no había matado a más de 700 personas en un día. Nos quedamos dormidos en un armario de suministros, el único lugar en el que no había cuerpos en descomposición. Entré y salí de las pesadillas mientras escuchaba la respiración rítmica de Katie. De repente, desperté de golpe de mi letargo. Algo no iba bien. La respiración de Katie ya no era regular ni uniforme. Jadeaba, como si su garganta se estuviera cerrando lentamente sobre sí misma. La miré con horror y ella me devolvió la mirada, empezando a temblar de frío. No, Dios mío, no, esto no puede estar pasando. A ti tampoco. Balbuceé sin aliento. A Katie tampoco. ¿No había muerto suficiente gente? Recé a cualquier dios que pudiera estar ahí para que nos rescatara, pero nadie vino. Estábamos completamente solos. Vi cómo el rostro aterrorizado de Katie se transformaba en manchas rojas y blancas y sentí que su piel irradiaba calor. La abracé con fuerza mientras temblaba sin control, los dientes castañeteaban tanto que no podía hablar. No Katie, no Katie, no Katie, por favor Dios, no Katie. Su respiración entrecortada se hizo cada vez más fuerte y algo en su rostro cambió, como si pudiera ver la muerte viniendo a por ella. Emily,
Por favor, empezó a decir, pero nunca supe qué quería, porque lo siguiente que supe fue que estaba vomitando sangre sobre mí. ¿Alguna vez has sostenido en tus brazos a tu mejor amiga moribunda y has visto cómo la luz abandonaba sus ojos? ¿Alguna vez has gritado y sollozado hacia un universo vacío cuando sentiste que su corazón dejaba de latir? ¿Has estado sentado allí durante horas y has sentido su piel fresca? No recuerdo cuánto tiempo estuve allí antes de que llegara el equipo SWAT. No sé quién los alertó ni cómo entraron. Recuerdo que deambulaba por la escuela aturdido, era la única persona viva en un mausoleo. Recuerdo que estuve en el hospital durante mucho tiempo. Recuerdo que no hablé durante meses. Recuerdo que la policía y los trabajadores sociales me sentaron y me explicaron que uno de los profesores de biología aparentemente tenía un laboratorio secreto en su casa y había preparado este virus. Nadie sabía por qué. Nadie había sospechado nunca que algo así viniera de él. No importaba. Puede que te sorprenda, pero nunca revisé el expediente ni supe más sobre lo que había pasado. Nada importaba. En un día, había perdido a todos. A los 16 años, conocí el horror de mirar los cadáveres de mis amigos y profesores, uno tras otro, hasta que me quedé completamente insensible a la vista. Y he pasado el resto de mi vida preguntándome por qué sobreviví yo solo. Incluso después de más de 20 años, cuando llega la temporada de gripe de primavera, veo a una persona enferma y al instante vuelvo a la escuela secundaria, cubierto con la sangre de mi mejor amigo muerto. Piensa en eso la próxima vez que sufras lo que crees que es un resfriado desagradable y agradece que eso sea todo. ¿Cómo eligen los asesinos y violadores a su próxima víctima? ¿Tiene que ver con algún recuerdo reprimido de la infancia que alimenta un odio ciego hacia un tipo particular de persona? ¿O es simplemente algo que ven en el momento? ¿La forma de un cuerpo o su hermoso rostro que agita la sangre hasta convertirla en un latido innegable? Sea lo que sea, entiendo por qué eligió a mi compañera de trabajo Casey. Es difícil incluso mirarla sin dejar que tu mente divague. No es que sea abiertamente sexual o provocativa ni nada por el estilo, es más bien la forma en que se mueve, elegante y fluida hasta el punto en que incluso servir mesas parece un ballet intrincadamente coreografiado. El otro día, al final de nuestro turno, me di cuenta de que un cliente la estaba mirando. Llevaba allí casi una hora y todavía no había pedido nada más que un café. No tenía un libro ni un teléfono ni nada. Estaba simplemente obsesionado con ella, siguiendo cada uno de sus movimientos con sus ojos hambrientos. Barba desaliñada y áspera, chaqueta de cuero, tatuaje de serpiente que le llegaba hasta las manos. No me gustaría que me mirara. Traté de advertir a Casey y me ofrecí a llevarla a su casa, vive a la vuelta de la esquina, pero ella no parecía muy preocupada por él. Pero debería haberlo hecho. En cuanto salió por la puerta, el cliente desaliñado la siguió de cerca, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su fascinación absoluta. No soy una persona paranoica ni nada por el estilo, pero había una urgencia desesperada mientras la seguía. Un depredador acechando los últimos metros antes de que comenzara la persecución. Más vale prevenir que curar. Me subí a mi camioneta y los seguí hasta la esquina. Casey miró por encima del hombro y debió haberlo visto porque empezó a caminar más rápido. El hombre siguió su paso y casi echó a correr los últimos metros antes de que llegara a su apartamento. Aparqué en la calle hasta asegurarme de que había entrado sin problemas. El edificio necesitaba una llave para entrar al vestíbulo y, al ver al hombre traquetear la puerta cerrada, era evidente que no vivía allí. Lo vi caminar inquieto durante un minuto antes de empezar a dar vueltas alrededor de la estructura. Mis instintos aún no me habían mentido. Todavía estaba tratando de encontrar una forma de entrar en el edificio. Salí del coche para ver qué estaba haciendo. No pensaba en el peligro personal. Lo único que importaba era que Casey estaba a salvo, eso y que ella me considerara un héroe por cuidarla. Sin embargo, perdí de vista al tipo durante unos minutos después de doblar la esquina y tuve que dar otra vuelta alrededor del edificio antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba subiendo las escaleras metálicas exteriores de la salida de incendios. Debió haber saltado desde lo alto de un contenedor de basura para llegar a la plataforma. Llevaba un pasamontañas negro sobre la cara. Esto se estaba poniendo serio. Debería haber llamado a la policía en ese momento, pero todavía estaba entreteniendo esta fantasía de correr a salvarla, y mis nervios ardían con la emoción de la búsqueda. Trepé al contenedor de basura y di un salto salvaje, con música de acción sonando en mi cabeza mientras me arrastraba hacia la plataforma de metal.
Le grité que se detuviera, pero ya estaba 4 pisos por encima de mí y desaparecía por una ventana abierta. ¿Cuánto podría hacerle en el tiempo que me tomó subir 4 pisos? No quería pensar en eso. Mi última pelea había sido en la escuela primaria. ¿En qué diablos estaba pensando? Se estaba volviendo demasiado real, demasiado rápido, pero ya había llegado tan lejos y ahora no podía dar marcha atrás. Corrí por las escaleras de metal que traqueteaban con un sonido como el de una manada de elefantes. Hubo un grito, el grito de Casey, pero el aire que inhalé se había convertido en dagas y ya estaba yendo tan rápido como podía. Al llegar a la ventana por la que él entró, me sumergí dentro, completamente sin aliento y mal preparada para lo que me esperaba. Estaba en un dormitorio. Casey estaba desnuda, boca abajo en la cama, con las manos atadas a la espalda. El hombre se cernía sobre ella. Eso era todo lo que necesitaba saber. Tomé la lámpara de lectura de acero de su escritorio y la golpeé con las 2 manos en la parte posterior del cráneo. Ojalá no llevara la máscara para poder ver la expresión de su rostro mientras se desplomaba en el suelo. «Hola, nena, ¿qué fue ese ruido?», preguntó, acurrucada contra la almohada. Yo todavía estaba tratando de recuperar el aliento y no podía responder. Me dio un momento para asimilar toda la escena. La caja de bombones sobre el escritorio, las cuerdas rosas y peludas que ataban las manos de Casey, el hecho de que ella no estuviera forcejeando ni tratando de escapar. ¿Cómo había sabido él desde afuera que esa era su habitación? A menos que, la verdad me golpeó tan fuerte que quise desplomarme en el suelo junto a su novio. O mejor aún, tirarme por la ventana para que nunca me viera ni se diera cuenta de lo que había pasado. Sentí un pánico absoluto cuando empezó a girar la cabeza en mi dirección. Sentí un pánico alucinante, aterrorizado y con la boca seca mientras caía al suelo debajo de la cama. «Y bien. Te estoy esperando», dijo Casey, moviendo el trasero. Solo se me ocurrió una solución. Le arranqué el pasamontañas al novio, que estaba inconsciente, se lo puse y me levanté. «Por favor, no me hagas daño», gritó con un volumen inesperado. ¿Se dio cuenta de mi disfraz? «Estoy sola, señor intruso». «¿Qué me vas a hacer?». No podía responder o reconocería mi voz. No podía correr porque ya me había visto. Y verla atada en ropa interior así, prácticamente rogándome por ello, bueno, si mi mente no estaba ya entumecida por el pánico, entonces eso hubiera sido suficiente para purgar el resto de mis pensamientos. Estaba en absoluta desesperación y euforia al mismo tiempo mientras me subía encima de ella, sintiendo la curva de su cuerpo retorcerse contra el mío en una pesadilla erótica y fantástica. ¿Sigue siendo violación si ella lo desea? ¿Si le encanta? ¿Si está pidiendo más? El sexo fue fenomenal, el mejor de mi vida, y puedo decir que ella sintió lo mismo por la forma en que me recibió y gimió. Estaba empezando a disfrutarlo cuando escuché otro gemido más profundo. Ella debió pensar que era mío, porque la hizo gritar aún más. Pero yo lo sabía mejor. Era su novio en el suelo, empezando a despertar. Allí estaba yo, congelado a mitad de la embestida, ella desesperada por más, ahora escuchando a su novio despertarse. «Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío», salto y salto directamente a través de la ventana, completamente desnudo de cintura para abajo. Un segundo después, se oye el grito más ensordecedor, acompañado de un bramido confuso. Casey aparece en la ventana un momento después, todavía desnuda, mirándome volar por las escaleras y saltar al contenedor de basura de abajo, deslizándome en mi pánico para quedarme tirado en el suelo. Gracias a Dios que todavía llevaba la mascarilla puesta. Espero que mañana por la noche vuelva a dejar la ventana abierta. Hoy pasó algo, y no puedo empezar a contarles cómo ha cambiado todo. Todo empezó como un día normal. Había elegido ir a casa de mis padres mientras mi marido iba a trabajar en el segundo turno de su trabajo. Actualmente no puedo trabajar. Hace un año, me enfermé de mononucleosis y, tras sufrir varios episodios a la vez, desarrollé un trastorno de pánico, que provoca ataques de pánico, ansiedad grave y similares, y me despidieron del trabajo. Sentía que algo no iba bien. Mi marido lo atribuyó a que la ansiedad me estaba afectando la mente y me llevó a casa de mis padres. Normalmente, en los días especialmente malos, voy a casa de mis padres porque hay veces en las que tengo ataques tan intensos que pierdo el conocimiento. Esperaba que hoy no fuera uno de esos días. Eran alrededor de las 5 de la tarde y nos estábamos preparando para salir a cenar.
Hay un pequeño lugar al final de la calle que tiene un flujo constante de clientes, pero debido a su pequeño tamaño no está lleno, así que debido a mi ansiedad, decidimos ir allí. Mi esposo ya llevaba una hora trabajando y no volvería a saber de él hasta las 7 u 8, así que guardé mi teléfono en el bolsillo de mi sudadera con capucha. Justo cuando terminaba de atarme los zapatos, escuché a mi madre soltar un grito que me hizo ponerme de pie de inmediato. Estaba mirando por la ventana, con las manos en la boca y los ojos muy abiertos por el miedo. Mi padre y mi hermano menor también entraron corriendo en la habitación, tan confundidos como yo, hasta que vimos. Verás, la zona en la que vivimos no está tan lejos de un aeropuerto importante. No es raro que los aviones pasen algo bajo por encima mientras se preparan para aterrizar o cuando están despegando. Pero el avión estaba fuera de control y se estrellaba, y lo único que pudimos hacer fue mirar cómo el fuego explotaba detrás del montículo sobre la colina, quizás a 1 milla o algo así detrás de nuestra casa. Mis padres y mi hermano menor intentaron encontrar sus teléfonos, pero nunca los rastrean. Sabiendo que tenía el mío conmigo, mi madre lo sacó del bolsillo de mi sudadera y marcó el 911. Todos nos quedamos allí, mirando por la ventana, las llamas bailando justo sobre la cima de la colina. La muerte era inevitable para los pasajeros y la tripulación a bordo, y nos sentimos impotentes. Por favor, tenéis que enviar ayuda, susurró mi madre al teléfono. Ha habido un accidente aéreo. Hizo una pausa. ¿Mi dirección? Por supuesto. Ella se detuvo y, de inmediato, mi padre se dirigió a su armario de armas y lo abrió, sacando su pistola Hudge y asegurándose de que estuviera cargada. Mi hermano menor y yo nos alejamos un paso de la ventana, mi respiración se volvió superficial y acelerada. No estaba bien. No podía ser. No tenía por qué haber sucedido. Cari, me gritó mi padre, sujetándome de los hombros. Aparté la mirada de la ventana y la miré a los ojos, y pude ver que estaba tan asustado como yo. Escucha, niña. Lo sé, solo recuerda respirar como se supone que debes hacerlo. Asentí con la cabeza temblorosa y él me soltó los hombros, se dio la vuelta y me entregó una escopeta calibre 12. Sé que es lo que pido mucho, pero esto no es normal. Y tenemos que estar preparados para cualquier cosa, ¿de acuerdo? Asentí de nuevo. Mi padre sonrió vacilante y me dio un codazo en el hombro. Además, sabemos que eres una buena tiradora. Segunda en distritos, ¿verdad? Por tercera vez, asentí. Me dirigí al armario de las armas, saqué una caja de municiones y cargué el arma. Mi familia, menos mi madre, las armas la petrifican, son cazadores. O al menos yo lo era. Mi hermano mayor está casado y ahora vive solo, pero nosotros tres y mi padre somos capaces de disparar bastante bien. Mi hermano menor cogió la revólver superpuesta 1180 y también la cargó. Mi madre se negó a aceptar un arma, como siempre. Ya había disparado ante el juez antes, pero solo una vez. Nunca más. Lo siento, balbuceó mamá mientras negaba con la cabeza y acercaba el teléfono a su oído. No, todavía estoy aquí. Es solo que, no deberían estar aquí. Los observamos mientras emergían de la colina. Algunos se arrastraban, otros arrastraban sus cuerpos agarrándose a matas de hierba y arrastrándose, y algunos caminaban torpemente, con sus cuerpos demasiado heridos para moverse correctamente. Pero lo más horrible de todo no era esto. Era que eran rápidos. Me sentí mareado, la primera señal de que se avecinaba un ataque para mí. Negué con la cabeza. No. Tenía que mantenerme concentrado. No lo entiendes. Escuché a mi madre gritar por teléfono. Nadie debería haber sobrevivido a ese accidente. Ya estaba temblando, pero se mantenía firme como el resto de nosotros. Teníamos que hacerlo. No estás viendo lo que somos. Ya vienen. Tienes que enviar ayuda. Alzó la mano libre con frustración y luego cerró la puerta trasera. No me importa a quién envíes. A la policía, al ejército, solo envía a alguien. Disculpe, no se oyó ningún grito ni se escuchó ningún sonido de sorpresa. Mi madre casi dejó caer el teléfono y fue entonces cuando nos dimos cuenta. Nos habíamos olvidado de la puerta principal. Poco a poco, nos dimos la vuelta y vimos a una mujer, o lo que quedaba de ella, de pie en el pasillo que conectaba el estudio con la cocina, con la ropa desgarrada, el cuerpo destripado y ensangrentado. Por lo que pude ver, era una azafata. Le faltaba un zapato, de tacón alto, para ser exactos, y uno de sus brazos apenas le colgaba. Su pelo era tal vez rubio oscuro, no podía decirlo a través de toda la sangre.
Papá la señaló con el juez, pero por alguna razón, mi madre y yo le extendimos las manos, diciéndole que no. La mujer cojeaba hacia adelante, con movimientos espasmódicos, las rodillas dobladas en ángulos extraños que le dificultaban moverse. ¿Dónde estaba nuestro pánico? ¿Por qué estábamos tan tranquilos? Mientras ella se arrastraba hacia el estudio, dejando un rastro de sangre detrás de ella y acumulándose debajo de ella, mi padre dirigió su atención al patio trasero y vio que los demás habían dejado de moverse. Mi hermano menor también miró. Papá, susurró, están. No sé, la mujer se detuvo frente a mí y a mi madre, y yo miré hacia atrás, hacia la puerta principal, que estaba cerrada. ¿La había cerrado? ¿Por qué? ¿Qué le había importado? Señora, ¿está ahí? Oí que preguntaba la operadora del 911. Mi madre había bajado el teléfono, que ahora estaba justo a la altura de su clavícula. Lamento molestarte, dijo la azafata con cortesía y voz ronca. Mientras hablaba, noté un corte profundo en su cuello, de donde brotaba sangre. Es que, tengo mucha sed. ¿Tienes sed? Pregunté, bajando la escopeta, con el cañón apuntando hacia el suelo. Había puesto el seguro. ¿Por qué no me sentía amenazada? ¿Necesitas agua? Oh, sí, por favor, prácticamente suplicó. Estaba tan caliente, solo necesito un poquito, eso es todo. Mamá, murmuró mi hermano, girando un poco la cabeza para que pudiéramos oír. No lo hagas. Mi madre dejó el teléfono sobre la mesa de café y me di cuenta de que lo había puesto en altavoz. La operadora del 911 estaba en silencio, escuchando todo lo que ocurría. Está bien, Spencer, la tranquilizó, dando un paso hacia la azafata. Cari, ven conmigo. Sí, vale, convine. Me coloqué la escopeta en el hueco del brazo, con el cañón todavía apuntando hacia el suelo por precaución. No iba a dejar a mi madre sola en ese momento, desarmada. En la cocina, mantuve el cuerpo de costado, colocándome entre la azafata y la puerta principal. Mi madre abrió una de las puertas del armario, extendió la mano y sacó un vaso. No dijo nada. ¿Qué podía decir? Entonces abrió el grifo e hizo un sonido extraño que interpreté como desesperación. ¿Qué pasa? Pregunté. Ella no dijo nada. Mamá. ¿Qué pasa? Está sucio. ¿El vaso? Cómprate uno nuevo. Pero no creo que le importe. Ella, no, Cari, se hizo a un lado para dejarme ver el agua que corría. No era solo tierra, era de un color marrón rojizo. El avión debió de haberse estrellado contra una línea de flotación, con sangre y barro mezclados en el agua. Apartó la mirada del agua y se quedó paralizada. Por el rabillo del ojo la vi. La azafata. Su rostro estaba cerca del mío y sonrió. ¿Está sucio? No hay problema. Solo necesito beber algo, así que, no, sacudí la cabeza. No, necesitas agua limpia y de calidad. Creo que podría haber agua embotellada en el cobertizo de caza de mi padre que puedo conseguirte. Yo no iría por el momento, comentó. Hay muchos que están confundidos y simplemente no entienden. ¿Pero lo haces? Preguntó mi madre. Fue todo lo que dijo la azafata. Saqué una silla de la mesa del comedor para que se sentara, pero ella negó con la cabeza. Supongo que no quieres que te complique aún más las cosas. Sus ojos se posaron en el rastro de sangre que estaba dejando por la casa. Está bien, insistió mamá. Debes sentir dolor al moverte con esas heridas. La azafata volvió a sonreír. Es usted muy amable. Siempre había oído que el sur era la tierra de la hospitalidad. Se sentó en la silla, con las rodillas crujiendo y el brazo colgando flácidamente sobre su regazo. Por favor, déjame ir a buscarte el agua, le pedí. No entendía nada. Sufro de un trastorno de pánico, algo en lo que la más mínima cosa puede provocar un ataque. Al principio, había estado muy cerca, pero ahora estaba tranquila. Todos lo estábamos, pero mi padre y mi hermano seguían en guardia. Tal vez tu padre debería ir contigo. Creo que sería más seguro, convino la señora. Mamá, la llamé. Ella me miró y le entregué la escopeta. No, rechazó ella. Mamá, por favor. Confío en ella, pero no sé qué más. Mi madre me miró y luego miró el arma. Con mano temblorosa, la cogió. Señalé un pequeño botón que había junto al gatillo. ¿Sabes qué es esto, verdad? Asintió. Si pasa algo, tienes que asegurarte de que esté apagada antes de disparar. Lo sé. Me di la vuelta y me dirigí hacia el estudio. Papá. Gruñó, dándome la bienvenida. Tengo que ir a tu edificio. ¿Hacer qué? Preguntó, mirándome de reojo. ¿Salir a la calle? ¿Estás loca?
Escucha, la señora solo necesita un poco de agua, empecé. Chocaron contra una tubería y griega. Oh, dijo simplemente papá. Ella dijo que estaría más segura contigo. ¿No atacarán? Ella no lo sabía, ¿no lo sabías? No. Papá dejó escapar un suspiro nervioso y desactivó el seguro. Spencer, necesitamos que te quedes dentro y estés con tu mamá, instó papá. ¿Entendido? Spencer asintió y mi padre y yo caminamos hacia la puerta. Mi padre tomó las llaves del edificio de su escritorio mientras lo hacíamos. Nos quedamos en la puerta por un momento, mirando hacia afuera. No había nadie cerca, todavía estábamos en el campo a unos 100 metros de nuestra casa. El edificio estaba justo afuera de la casa, así que esperábamos poder llegar a tiempo. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto? Preguntó papá. Sí, creo que sí, respondí, quitándole el seguro. Estoy lista. Papá asintió, abrió la puerta trasera y corrimos hacia el edificio. Él abrió la puerta y yo me quedé en la entrada, señalando hacia afuera, escuchando, nada. Mi padre agarró la caja de botellas de agua y corrimos hacia el interior, sin ver a nadie de los campos. No le importó cerrar la puerta del edificio con llave otra vez. Solo queríamos volver a entrar. Una vez dentro, cerramos la puerta trasera con llave y Spencer suspiró aliviado. Ninguno de ellos se movió, informó. Te observaban, pero no se movieron. Puse el seguro de mi escopeta, la coloqué en el hueco de mi brazo y saqué un par de botellas de agua para la mujer, a quien podía escuchar hablando con mi madre en la cocina sobre cosas cotidianas. La colada, la familia, fue muy extraño. Una vez en la cocina, le entregué las botellas de agua, dándome cuenta al instante de mi error. Su brazo estaba inutilizado. Abrí las botellas para ella y se bebió la primera de un trago, parte del agua se le escapó por la herida del cuello. Cogió la segunda botella, respirando con dificultad por la falta de aire mientras había estado bebiendo. La estudié mientras bebía la primera botella y tenía tantas preguntas. ¿Qué eres? Pregunté mientras se llevaba la segunda botella a los labios. Se detuvo, sus ojos se clavaron en los míos, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Su mirada parecía primaria, distante. Simplemente no lo entiendo. No debiste, no pudiste haber, no dijo nada mientras bebía, esta vez más despacio. Se sacó la botella parcialmente llena de los labios carbonizados y exhaló. ¿Cómo te llamas? Preguntó mi madre. La mujer sonrió y dejó la botella sobre su rodilla, sosteniéndola en su mano. En junio, respondió ella. ¿Puedes adivinar en qué mes nací? Eso es complicado, mi madre sonrió, complaciendo a June. August. Qué curioso, se rió June, levantando la botella para beber. Luego miró mi mano izquierda. Qué anillos más bonitos. ¿Recién casada? Mis ojos se posaron en mis anillos de compromiso y de boda. Hace poco más de un año. Apuesto a que fue encantador, suspiró June. Estaba casada. Es un hombre maravilloso. Se llama Troyals. ¿Se lo dirás, no? Mi madre y yo asentimos. Lo prometo. June tarareó una melodía extraña por un breve momento mientras cerraba los ojos. Sabes, los demás también tendrán sed. No creo que tengas suficiente agua. No te preocupes, la tranquilizó Mada. Voy a recibir ayuda. No pueden ayudar pero, te pueden dar agua, ¿escucharán? Si no, lo haremos, dije. June se movió en su asiento y terminó lo que le quedaba de agua. Creo que me quedaré por aquí un rato. Solo hasta que sepa que todo está bien. Está bien, convino mi madre. Cari, vuelvo enseguida. Mamá entró al estudio y escuché, no creo que nos hagan daño. Creo que solo quieren que se les escuche. Ya pueden guardar las armas. Luego, al operador del 911, le dijo, solo quieren agua. Envíen mucha agua, no. No hay sobrevivientes. No, esto no es una broma. No, señora. Señora, escuche, tiene que creerme. Solo envíen agua. Ya es medianoche y hemos escuchado incontables historias y confesiones. Ni siquiera estoy cansada. Ni siquiera me ha dado un ataque de pánico, lo cual me resulta chocante. Mi marido sale del trabajo en 2 horas y me pregunto si lo sabe. No pude contestar a su llamada durante su descanso, así que no pude decírselo. Seguimos dando agua. June sigue aquí, a mi lado, arrastrando los pies mientras caminamos de una persona a otra. No sé qué es ella. No sé qué son ellos. Se ha confirmado que todos están muertos. No tienen pulso, ni latidos cardíacos, ni actividad cerebral. Pero están aquí. A diferencia de las llamas que se extinguieron hace mucho tiempo, algo de ellos queda.
cuánto tiempo permanecerán, nadie lo sabe. Sus apariencias ya no nos asustan. Mi hermano mayor y su esposa, que es enfermera, incluso han aparecido para ayudar. La calma es sorprendente, como si esto fuera un evento cotidiano. Nada tiene sentido. Más allá de toda ciencia, más allá del acto de Dios o de la naturaleza, más allá de todos los límites. Tengo una confesión que hacer. He intentado con todas mis fuerzas olvidar lo que vi, pero ahora que Halloween está a la vuelta de la esquina, todos estos recuerdos han vuelto a la superficie de repente. Ahora sé que no fue correcto mantener la boca cerrada. Pero antes de contárselo a mi marido y, más tarde, a las autoridades, quiero desahogarme de forma anónima. Tal vez esto me ayude a confesármelo a mis seres queridos. Mi hijo, al que llamaré Al para esta historia, está loco por Halloween. Todos los años se disfraza de zombie. A Al le encantan los zombies. El año pasado me rogó y me suplicó que lo dejara ir a pedir dulces con sus amigos. Yo solía ir siempre con él, pero ese año quiso ir sin supervisión de un adulto. Solo él y sus amigos. Tenía 10 años en ese momento y ya era bastante maduro. Al principio me mostré reticente, pero después de pensarlo un rato, aprobé. Vivimos en un vecindario rural agradable que linda con grandes campos de maíz. Todos se conocen. Pensé que estarían bien. El niño necesitaba su libertad después de todo. Además, su amiga Amy también vendría con él. Ella ya tenía 12 años y siempre les recordaba a sus amigos más jóvenes que se comportaran. Sin embargo, un último atisbo de incertidumbre dentro de mí me hizo decidir que los seguiría sigilosamente para vigilar a Al desde la distancia sin molestarlo. Solo para estar absolutamente segura. Hice lo que tenía planeado y en la víspera de Halloween dejé que mi hijo se pusiera el disfraz y le pinté un maquillaje de zombie espeluznante, con salpicaduras de sangre falsa en su ropa rasgada y manchas alrededor de su boca. Se miró en el espejo y soltó un chillido de alegría. Me abrazó, agarró su bolsita y salió corriendo. Esperé un poco antes de salir yo también. Su padre no estaba en casa esa noche, así que dejé un bol de caramelos en el porche delantero con la esperanza de que no lo asaltaran de inmediato. Al salir por la puerta, vi a Al correr hacia un pequeño grupo de niños con disfraces elegantes. Los reconocí a todos. Estaba Amy con su disfraz de bruja, el hijo de nuestro vecino, Mark, era un vampiro y había un fantasma que solo podía suponer que era el mejor amigo de Al, Blake. Sonreí ante esa dulce visión. Siempre eran los 4. Los seguí a una distancia prudencial, intentando no llamar su atención. Los vi tocar a las puertas de varias casas en su cosecha, cada vez más alegres cuanto más dulces recibían. Sin embargo, era evidente que a Amy no le gustaba demasiado el disfraz de Al. De vez en cuando, mi hijo la asustaba saltando frente a ella de repente o haciendo ruidos espeluznantes. Amy gritaba fuerte cada vez antes de estallar en carcajadas. En algún momento, empezaron a desarrollar los sustos de Al con los zombies en un juego de atrapar la pelota, en el que mi hijo perseguía alegremente a los demás, que, riendo alegremente, trataban de evitarlo. Era adorable verlos jugar. Sabía que ya no eran pequeños, pero aún así me conmovía el corazón. Habían llegado al final de la carretera principal y seguían jugando a la pelota. Se lo estaban pasando bien y yo estaba contenta, hasta que Amy de repente salió corriendo hacia el campo de maíz que había al costado de la carretera. Al, Mark y Blake la siguieron, aullando como pequeños monstruos por el camino. Me quedé desconcertada. Los campos de maíz eran grandes y los niños, o mejor dicho, los residentes de nuestro vecindario en general, tenían prohibido entrar allí. No porque pisotearan el maíz, sino porque la gente se había perdido allí antes. No pude evitar preocuparme al instante. Me apresuré a correr tras ellos, pero como estaba en muy mal estado, me llevó un tiempo encontrarlos. Cuando finalmente los alcancé, descubrí que se habían reunido al costado del campo. Amy todavía se reía, pero estaba completamente sin aliento. «Dadme un segundo, chicos», jadeó. «Vamos», argumentó Blake desde debajo de su capa blanca. «Jugar a los zombies es muy divertido», gritó Al. En el calor del juego, había abandonado por completo su habitual actitud tranquila y se estaba riendo a carcajadas. ¿Podemos seguir jugando a los zombies? Por favor. Sí, solo denme un segundo, chicos, repitió Amy. Todavía estaba inclinada y tratando de recuperar el aliento. De repente, los 3 chicos juntaron las cabezas y empezaron a murmurar algo entre ellos, fuera del alcance del oído de Amy.
¿Qué? ¿De qué estás hablando? Preguntó la joven. Esta vez vamos a jugar a ser zombies de verdad, exclamó mi hijo. Fruncí el ceño, confundida, pero me quedé donde estaba. Vi cómo Blake y Mark se acercaban a Amy y la tomaban de los brazos. Está bien, solo están tratando de asustarla otra vez, me dije. Pero esa idea se me esfumó rápidamente cuando Al de repente cogió una piedra grande del suelo polvoriento, sus delgados brazos luchaban por levantar la pesada cosa. Lentamente, a un ritmo casi amenazante, se dirigió hacia Amy. Quise intervenir, quise salir corriendo de mi escondite y detenerlo, arrancarle esa piedra de las manos, quise gritar, pero no pude. Estaba paralizada. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos y a correr por mis mejillas mientras abría la boca, tratando de formar sonidos, de producir de alguna manera ese grito que esperaba pero que no funcionó. Intenté moverme, lo intenté con todas mis fuerzas, pero simplemente no pude. Mi cuerpo no me obedecía. Observé horrorizada cómo mi hijo levantaba la piedra por encima de su cabeza y la dejaba caer sobre la cabeza de la niña que gritaba y se debatía. Lo hizo de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Mi hijo, mi niño, mi carne y mi sangre, le partió el cráneo a su amigo. La sangre brotaba por todas partes. En las manos de mi hijo, en su cara, en su disfraz. Al soltó la piedra, se arrodilló y rebuscó entre los restos de la cabeza de Amy. Sentí que el vómito subía por mi garganta cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Me quedé paralizada de miedo, terror y asco mientras mi hijo recogía con cuidado el ensangrentado y sangriento desastre y se llevaba lentamente a la boca trozos del cerebro de Amy. Uno a uno, desaparecieron entre sus labios como caramelos de Halloween. No me quedé a ver a Mark y Blake unirse a él. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, simplemente me di la vuelta y eché a correr. Corrí todo el camino de regreso a casa, con lágrimas de sorpresa todavía brotando de mis ojos. Apenas logré llegar al baño cuando comencé a vomitar. Cuando Al llegó a casa más tarde esa noche, no salí a saludarlo. No me habría atrevido a mirarlo a los ojos. No habría podido hacerlo. Desde entonces no he podido mirarlo de la misma manera. No sé por qué hizo algo así. ¿Fue culpa mía? ¿En qué me equivoqué? ¿Cómo se convirtió mi dulce hijito en un monstruo? He fingido que todo estaba bien durante casi un año. Cada vez que me encontraba con los padres de Mark o Blake en mi camino por la ciudad, cada vez que recogía a mi hijo de la escuela, fingía que nunca había visto lo que vi. Encontraron el cadáver de Amy el día después de Halloween. La policía nunca descubrió quién lo había hecho. De lo contrario, no estaría escribiendo esto ahora. Tampoco arrestaron a ningún sospechoso. Cuando interrogaron a mi hijo, mintió descaradamente. Los padres de Amy se mudaron poco después. No soportaban estar en esa casa en la que habían creado tantos recuerdos con su hija. Sé que debería haberle contado a la policía y me odio a mí misma por ser demasiado débil para hacer lo correcto. Tenía miedo. Miedo de mi propio hijo, pero al mismo tiempo miedo de perderlo también. Me odio a mí misma por no haber ayudado a Amy. No sé por qué no podía moverme, pero si hubiera podido hacerlo, si pudiera cambiar mi vida por la de ella, ella estaría aquí ahora mismo. Ojalá Halloween 2018 nunca hubiera sucedido. Ha dejado a mi hijo como un asesino, a una dulce jovencita muerta y a mí, una sombra de mi antiguo yo llena de culpa. No soy estúpida. Sé que ocultar información a la policía en un caso de asesinato infantil tiene graves consecuencias legales. Merezco todo lo que me está pasando, pero él también. Supongo que pensé que decir la verdad no haría ninguna diferencia. No devolvería la vida a mí. Pero ahora sé que esos eran solo los pensamientos cobardes y tontos de una mujer cobarde y tonta. Sé que es demasiado tarde, pero por una vez voy a hacer lo correcto. Voy a usar el traje manchado de sangre como prueba. Nunca me deshice de él. Van a averiguar qué manchas son de Amy y cuáles son de sangre falsa. Voy a nombrar también a Mark y Blake. No más Halloween. No más jugar a ser zombie. Creo que he perdido la cabeza. Todo iba bien hasta que salí del trabajo esta tarde. Dan, mi compañero de cubículo, y yo estábamos saliendo del edificio hablando de nuestros planes para el fin de semana. Habíamos estado haciendo horas extra, uno de nuestros clientes estaba más necesitado de lo habitual y habíamos acordado que beber mucho era el único plan sensato para el fin de semana. Sin embargo, cuando salí, tuve que comprobar 2 veces si ya estaba borracho. Había una persona enorme en el cielo. Al menos, parecía una persona.
La forma general era humanoide, pero se alzaba sobre el horizonte, casi como si estuviera en el espacio, flotando sobre el mundo. Me detuve en seco. Dan miró hacia atrás cuando se dio cuenta de que ya no estaba a su lado y me vio mirando al cielo con una mirada de horror. ¿Estás bien?, preguntó preocupado. ¿Lo ves, no?, balbuceé, sin poder creer todavía lo que estaba viendo. ¿Ves qué, hombre? Hay algunas nubes, pero no parece que vaya a llover por aquí. No. La persona. Hay una persona enorme ahí arriba en el horizonte. ¿En serio no la ves? No podía entender cómo no podía verla. Casi tapaba el sol y tenía una gran sonrisa en su rostro, simplemente observando el mundo. ¿Has estado durmiendo bien? Creo que todas estas horas extra te están agotando. Dan parecía preocupado. Sé que sonaba como una loca. Sí, probablemente me quedé mirando ese monitor todo el día. Me está volviendo loca. Cambié de tema y seguí adelante. Cuando me subí al auto, miré hacia donde estaba la cosa. Seguía allí, ahora mirando hacia arriba, al cielo que había sobre ella. Nos vemos el lunes. Voy a dormir un poco. Grité desde la ventana mientras encendía el motor. El objeto permaneció allí mientras yo atravesaba el tráfico de la hora punta para volver a casa. Todas las paradas y arranques me dieron tiempo para observarlo bien. Su aspecto era cada vez más extraño a medida que pasaba el tiempo. En lugar de 2 ojos, tenía varios. Toda la parte superior de su cara estaba cubierta de ojos, algunos pequeños, otros enormes. No tenía nariz, solo lo que parecía una hendidura que recorría la mitad de su cara hasta llegar a la boca. La boca era la parte aterradora. Estaba completamente abierta, casi con la mandíbula abierta y llena de dientes. No me refiero a una sonrisa un poco dentada como la de un niño al que le acaban de salir los primeros dientes de adulto y quiere mostrarlos. Esta cosa tenía filas de dientes. Parecía casi un tiburón con fila tras fila de dientes afilados y puntiagudos. Le rodeaban toda la boca. No solo arriba y abajo, tenía dientes por todos lados, como un maldito triturador de basura para planetas pequeños. La maldita cosa era tan grande que solo podía verla desde el pecho hacia arriba. El resto había desaparecido en el horizonte. Finalmente llegué a casa y la noche había caído, pero el gigante no se había movido en absoluto. En ese momento, estaba muy asustado. Decido que voy a entrar, cerrar las cortinas y dormir. Estoy cansado, ¿verdad? Todo esto desaparecerá por la mañana. Tomo una de mis pastillas para dormir y salgo en media hora. Lo único que recuerdo de mi sueño de esa noche es que la cosa en el cielo estaba recogiendo gente y tirándola a su boca. Estaban muy lejos, pero aún podía oír sus gritos mientras los cortaban en pedazos con los dientes. Me desperté a la mañana siguiente y abrí la ventana, preparándome para ver a la criatura elevándose sobre la ciudad. Para mi alivio, no estaba allí. No puedo expresar lo aliviado que me sentí. Lo último que necesito es un ataque psicótico que me deje fuera de combate. Era sábado y mi primer día libre en casi 2 semanas. Preparé el desayuno y decidí salir a curiosear por la biblioteca en busca de algo nuevo para leer. Cuando salí de casa y me subí al coche, miré hacia arriba. La ventana del dormitorio daba a la entrada de mi casa y no se me ocurrió mirar por ninguna otra ventana antes de salir de la casa. Todavía estaba allí. Simplemente se había desplazado hacia el otro lado de la Tierra, o tal vez la Tierra simplemente había girado hasta el punto en que estaba en una posición diferente. Se quedó allí, con la misma expresión en su rostro que la noche anterior. Vi un avión volando en el cielo, apenas rozando el hombro de la criatura. Movió uno de sus muchos ojos para mirar al avión, y un ojo diferente se centró en él mientras pasaba junto a la criatura. Con un movimiento rápido, se dobló y se estrelló contra el avión. Se formó una pequeña columna de humo y un destello de fuego, y luego desapareció. No podía creer lo que veía. ¿Cuántas personas iban en ese vuelo? ¿Cuántas personas habían perdido a familiares en esa cosa? Tenía que hacer algo. Llamé al 911. Operador, ¿cuál es su emergencia? Una voz de mujer, educada pero urgente. Un avión acaba de estallar en el cielo. Hay una criatura gigante allí arriba. Parece casi una persona, pero acaba de comerse un maldito avión. Señor, necesito que se calme. ¿Dijo que explotó un avión? ¿Sí? Pero en realidad no explotó. Más bien, se lo comió. La cosa del cielo se inclinó y se lo tragó. Señor, esta línea es solo para emergencias. Usted sabe que fingir una llamada de emergencia es un delito, ¿verdad? No estoy fingiendo, carajo. Esa gente del avión está muerta. ¿No te importa eso?
Señor, voy a desconectar la línea. Llámenos solo si hay una verdadera emergencia. La línea se cortó. Mierda. ¿Qué hago? Dan no pudo verlo ayer y el operador de emergencia obviamente no había oído nada al respecto. Volví a mirar la cosa que había en el horizonte. Se había dado la vuelta y ahora estaba mirando hacia mí. Mientras la miraba hacia el suelo. Todos los ojos de su rostro me miraban fijamente. Sé que suena loco que pudiera darme cuenta desde esa distancia, pero sé que me estaba mirando. De alguna manera, pudo percibir que me di cuenta de esto, porque la sonrisa en su rostro se hizo aún más grande. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado gritando. Lo único que sé es que lo siguiente que supe fue que había dos tipos de traje afuera de la ventanilla de mi auto. Uno estaba golpeando el vidrio mientras el otro tenía su arma en la mano. Por favor, salga del coche y acompáñenos, señor, dijo el hombre que golpeaba el cristal. El otro bajó un poco el arma y me miró como si quisiera decirme que estaba bien. No queremos usar la fuerza, pero estamos autorizados a hacerlo si no cumple. ¿Qué carajo está pasando? Dije mientras abría la puerta. ¿Quién carajo eres tú? ¿Puedes ver esa maldita cosa? No, señor, no podemos. Sin embargo, podemos llevarlo con alguien que tenga respuestas para usted. Las cosas que está viendo son reales. El que tenía el arma parecía preocupado, casi como si sintiera pena por mí. El otro tipo simplemente actuó como si quisiera terminar con todo. Está bien, siempre y cuando sepa que no estoy loca. Me acerqué a su coche con ellos. Uno abrió la puerta trasera y me hizo un gesto para que entrara. Condujimos durante lo que parecieron horas. Sé que ya estábamos bastante lejos de la ciudad cuando llegamos a una pequeña choza junto a un camino de tierra. Miré hacia el horizonte mientras salía del auto. Por encima de las copas de los árboles, apenas podía ver la parte superior de la cabeza del gigante. Uno de los ojos que había en la parte superior todavía me miraba fijamente. Síganos, por favor, dijo uno de los hombres. Entonces, ¿ahora me vas a asesinar, no? Bromeé. Estaba perdiendo la cabeza, pero intentaba mantener una fachada. No nos dedicamos a asesinar, señor. Todo lo contrario, en realidad. Cuando entré en la pequeña choza, me di cuenta de que no era pequeña en absoluto. Al pasar por la puerta, había un panel en la pared. Esto era simplemente un ascensor. Los agentes se pararon frente a mí en el ascensor mientras uno de ellos presionaba el botón. Lentamente, descendimos hacia las profundidades. Cuando el ascensor se detuvo y la puerta se abrió, había una pequeña habitación con un escritorio junto a la pared y una puerta que daba a la izquierda. Un hombre mayor estaba sentado detrás del escritorio, reclinado en una silla que parecía que se iba a volcar en cualquier momento. Señor, nos ocupamos del Cognizant, dijo uno de los hombres. El hombre que estaba sentado en la silla casi se cayó hacia atrás por la sorpresa, luego se inclinó hacia adelante y me miró. Sí, por favor, entra. Toma asiento. ¿Cómo estás hoy? Preguntó. Yo, he estado mejor. Aunque estoy bastante segura de que nada de esto es real. Miré a mi alrededor, tratando de pensar en cómo podría salir si lo necesitaba. Sin embargo, me sentí bien, casi aliviada de no poder ver esa cosa mirándome. Te lo puedo asegurar, todo esto es real. Estás muy despierto y esa criatura en el cielo es tan real como tú y yo. El hombre me sonrió como si estuviéramos hablando de algo tan simple como el clima, no de un gigante de la muerte en el cielo. ¿Quieres decir que no estoy loco? ¿Puedes ver esa cosa también? Pregunté con incredulidad. Todavía no podía comprender del todo lo que estaba sucediendo. Si no estaba loco, entonces ¿qué diablos estaba pasando? No estoy loco, te lo prometo. Personalmente no puedo ver a esa criatura. Sin embargo, conozco a algunas otras que sí pueden. Me sorprende sinceramente que hayas pasado desapercibido para nosotros durante tanto tiempo. Normalmente los pillamos mucho antes en la vida. Chicos, ¿qué diablos está pasando? ¿Pueden dejar de ser crípticos y decirme por qué diablos no estoy loco? Me estaba cansando de todas estas evasivas. Está pasando algo realmente jodido y este tipo lo está tomando como si fuera un maldito brunch dominical. Bueno, puedo explicártelo todo, pero primero creo que será mejor que te sientes. ¿Quieres un café? Es una historia bastante larga, me senté frente a él y escuché mientras me explicaba todo. Me senté frente al anciano a la mesa, sin saber qué esperar. ¿En qué se había convertido mi vida en los últimos días? ¿Dónde están mis modales? Me llamo Ronald, encantado de conocerte. El hombre me tendió la mano. La tomé, vacilante.
Me la apretó con firmeza y me la estrechó como si fuera un viejo amigo. Entonces, ¿vas a decirme por qué la vida se ha vuelto tan loca en el último día? Le pregunté. Sí, va a ser una historia muy interesante. ¿Has visto a nuestro amigo con la vista bendecida ahí fuera? Creí que habías dicho que no podías verlo. ¿Cómo sabes cómo es? Ya te lo dije, tengo amigos que pueden hacerlo. Uno de ellos es un artista muy talentoso. En ese momento, sacó un papel del cajón del escritorio. En él había un boceto casi perfecto de la criatura que había estado viendo. Solo pensarlo me provocó un escalofrío en la espalda. Ahora bien, como ya he dicho, no eres el único de tu especie que anda por ahí. Aproximadamente el 1% de la población de la Tierra puede ver estas cosas. Las llamamos aberraciones. Aparecen cada cierto tiempo y nuestro trabajo es ocuparnos de ellas antes de que provoquen daños importantes. Este ya se comió un maldito avión. ¿Cómo no lo detuvieron antes? Ahora me estaba enojando. Si sabían que estas cosas iban a suceder, ¿cómo no se ocuparon de él antes? Había estado allí casi un día entero antes de derribar el avión. Sí, bueno. Eso nos va a pesar un tiempo. El problema es que nunca hemos visto uno tan grande. Normalmente, las aberraciones que aparecen son de una escala mucho más pequeña. Piensa en la típica película de monstruos de Hollywood, esa es la escala con la que estamos acostumbrados a lidiar. Pero este, es grande. Más grande de lo que estamos acostumbrados. Todavía no hemos elaborado un plan para eliminarlo. Él. ¿Cómo sabes que es él? ¿Cómo que hay más? Me estaba empezando a doler la cabeza. Era demasiado para asimilar. Oh, puedes saber que es él si te acercas lo suficiente a donde está posicionado, créeme, dijo riendo. ¿Era todo esto tan normal como para bromear al respecto? ¿Y qué quieres decir con que hay más? ¿Cómo es que la gente no se ha enterado todavía de estas cosas? Normalmente hacemos muy bien nuestro trabajo. Normalmente, los más grandes suelen tener algún daño colateral, pero la mayoría son pequeños y se pueden solucionar sin que el mundo exterior se dé cuenta. Te garantizo que has oído hablar de algunos de los más grandes. Chernóbil, el terremoto de San Francisco, los disturbios de Los Ángeles fueron bastante desagradables. Ese tuvo un profundo efecto en la población circundante. Entonces, ¿por qué estoy viendo esto ahora? ¿Cómo es que no había oído hablar de esto antes? Ahora me dolía mucho la cabeza. Joder, tengo 26 años. A estas alturas ya me habría dado cuenta de estos malditos monstruos. Parece que este es el primero, lo suficientemente grande y lo suficientemente cercano como para llamar tu atención. No se me ocurre ninguna otra explicación. Como dije, normalmente son mucho más pequeños que los que tenemos ahora. Pero dijiste que te ocupas de estas cosas, como asegurarte de que no causen demasiado daño y poder matarlas. No me importaba una mierda lo que me dijera en ese momento. Solo quería saber si podíamos deshacernos de esa cosa para que dejara de mirarme. Todavía podía sentir su mirada a pesar de que estábamos bajo tierra. Bueno, no podemos matarlos necesariamente, pero podemos enviarlos de regreso al lugar de donde vinieron. Verás, las aberraciones son de la Tierra, pero no de nuestra Tierra. En ocasiones, las paredes entre nuestras dimensiones se rompen, por así decirlo. Esto permite que estas cosas se cuelen y causen estragos. El problema es que nunca sabemos qué esperar porque hay tantas variables diferentes. Entonces, ¿me estás diciendo que ese monstruo gigante que hay en el cielo es de la dimensión 10º o algo así? Era mucho para asimilar en un solo día. Mierda, necesito una siesta. El que está afuera es en realidad de la dimensión 426-9. Es el primero que encontramos de esa dimensión. Parece un lugar bastante desagradable, según me dijo uno de mis colegas. ¿Alguno de los otros como yo? Pregunté. Todo este asunto de aberración era interesante, pero quiero saber quién más puede ver estas cosas. Alguien con quien pueda hablar que realmente sepa lo jodidamente loco que es todo esto. Sí. Actualmente contamos con otros 3 cognizants trabajando con nosotros. Podrás conocerlos muy pronto, si decides unirte a nosotros. Depende. ¿Cómo es el sueldo? ¿Hay seguro médico? Le respondí bromeando. Quiero respuestas, no ofertas vagas y nombres de ciencia ficción. Seguro que estás siendo sarcástico, pero sí. Ofrecemos un salario considerable. También cobertura dental, si eso te interesa. De todos modos, el tiempo es esencial aquí. Eres un cognizant, alguien que posee la capacidad de ver una aberración. Con un poco de perfeccionamiento de tu habilidad, con el tiempo también podrás ver otras dimensiones.
¿Entonces somos especiales? Mucho. Como dije, solo un 1% de la población tiene esta habilidad, y la mayoría de ellos se vuelven locos a una edad temprana. Con frecuencia se malinterpreta como una miríada de enfermedades mentales, y a veces lo que ven es tan horrible que los destroza por completo. Sin embargo, ha habido bastantes que han hecho un buen uso de sus habilidades para obtener beneficios personales. ¿Y quieres reclutarme? Nos gustaría contar con su ayuda, sí. Si tenemos más cognizance a mano, podemos encontrar aberraciones más rápidamente y tenerlos a todos en diferentes lugares vigilando todo. Haremos todo el trabajo pesado cuando se trate de deshacernos de los que aparezcan. Solo necesitamos que ustedes sean nuestros canarios, por así decirlo. ¿No parece un trabajo demasiado peligroso? Todavía no estaba segura. Seguía esperando despertarme en cualquier momento y que todo esto fuera un sueño, pero el aire frío en la habitación y la sensación de la mirada de los aberrantes dirigiéndose hacia mí a través del suelo lo hicieron demasiado real. Debo advertirte, verás cosas horribles. Criaturas que se parecen a nosotros, pero que pueden destrozarte con un chasquido de dedos. Pesadillas Lovecraftianas, criaturas mucho más feas que nuestro amigo en el cielo. Esto te agotará. Su tono era mucho más serio ahora. Estábamos llegando al final. Mira, si puedo hacer que ese gilipollas gigante que está ahí arriba se vaya, haré todo lo que pueda. Además, esto podría ser un buen cambio de ritmo. Mantente atento a cualquier suceso extraño y cobra por ello. Me parece bien. Muy bien. Nuestros agentes te acompañarán de regreso a casa. Aquí tienes una tarjeta con mi número. Por ahora, no pierdas de vista a nuestro amigo y estúdialo. Es una tarea difícil para tu primer caso, pero te garantizo que aprenderás mucho. También te someterán a evaluaciones psicológicas periódicas. Nos pondremos en contacto contigo cuando tengamos todo procesado. Entonces, ¿ahora soy un cazador de monstruos? Más bien un agrimensor monstruoso, por así decirlo. Me levanté y seguí a los agentes hasta el ascensor y subí a la superficie. Cuando salimos de la cabaña, Big Wee seguía allí, observándome. Todos sus ojos me siguieron mientras caminaba hacia el coche. Siguieron siguiéndonos mientras me llevaban de vuelta a casa. Las cosas se iban a poner muy interesantes. No me di cuenta de lo mucho más terribles que podían ser las aberraciones. Las cosas se pusieron, bueno, horribles, para ser honesto. El lado positivo es que el grandullón se ha ido. No tengo idea de cómo lo hacen, pero lo enviaron de regreso al infierno de donde vino. Ronald intentó explicármelo, pero en realidad no era más que un montón de tonterías, física cuántica y toda esa mierda. Ahora bien, prefiero los grandes ojos del cielo antes que las cosas que he visto y aprendido estos últimos días. Me reuní con los demás Cognizants y me contaron algunas de las cosas que debería esperar de esto, y me dieron algunos archivos sobre aberraciones pasadas y algunas de las que ellos mismos han visto. Resulta que algunas personas muy famosas eran así. Lovecraft. Toda esa mierda sobre la que escribió fue por experiencia personal. Resulta que realmente existe otra dimensión más allá de la nuestra que está gobernada por monstruos gigantes llamados Eldritch. Afortunadamente, ninguno de ellos ha pasado por allí. Él solo miró hacia su dimensión. En cuanto a algunos de los peores eventos de la historia, también aberraciones. El incendio de San Francisco fue causado por una aberración hecha de llamas puras que atravesaron la grieta una noche. Chernóbil era una criatura que se alimentaba de radiación. Hay mucho más, es simplemente mucho para asimilar. En cuanto a mi propia experiencia personal, he estado aprendiendo a mirar hacia los otros mundos que hay ahí afuera. La mayoría de ellos, en realidad, no son tan malos, son mundos como el nuestro pero con pequeñas diferencias. Los otros, en cambio, son pocos y distantes entre sí, pero están compuestos por algunas de las cosas más aterradoras que he visto en mi vida. Hasta hace una semana, las cosas habían estado bastante tranquilas en nuestro mundo. Otra cosa que me proporcionó la administración es un enlace satelital para poder ver diferentes áreas del mundo a través de transmisiones satelitales y tener acceso a casi cualquier cámara. Estaba viendo una transmisión desde Florida cuando vi que se estaba formando un huracán frente a la costa. Mirando más de cerca una de las cámaras de tormenta, noté que había algo extraño en el agua que parecía grande. Eso es decirlo de manera simple. Entonces, cuando un relámpago brilló en medio de la tormenta, lo vi. Era gigantesco. No tan grande como ellos, pero al menos lo suficientemente grande como para arrasar una ciudad pequeña. Parecía que estaba en el centro de la tormenta. Hice zoom con la esperanza de verlo mejor.
Parecía estar hecho de pura oscuridad, con zarcillos que salían de él en todas direcciones. Vi un avión cazatormentas volando cerca y se me cayó el estómago. Uno de los zarcillos se desprendió como un rayo y atravesó el avión. Cayó al agua. Cogí el teléfono y marqué el número de Ronald. Tenemos un problema en la costa de Florida. Una criatura en medio de un huracán gigante. Parece un agujero negro gigante, pero derribó un avión cazatormentas. Estamos en ello, dijo. Pero hay algo que debes saber. Los otros tres han notado una actividad mucho más intensa en los últimos días. Parece haber un aumento en las aberraciones. Genial. Justo lo que necesito, dije suspirando. Seréis capaces de encargaros de esto. Si está en Florida, ese estado está demasiado cerca para mí. Estamos un poco presionados en este momento, pero nos ocuparemos de eso, dijo. La línea se cortó en ese momento. Supongo que no hubo mucho tiempo para hablar. Decidí ver qué quería decir con más actividad. Abrí el registro donde todos anotamos nuestros hallazgos. Había habido muchas más entradas en los últimos 3 días que en las últimas 2 semanas juntas. Esto no era bueno. Me desplacé por la página y vi algunas de las cosas con las que nos enfrentábamos. Victoria aparentemente había visto un carnero enorme con 8 cuernos atravesando las colinas de Escocia. Greg atrapó a un tipo en medio de Atlanta que desintegraba todo lo que tocaba. Todas eran cosas pequeñas, afortunadamente. Nada demasiado grande, hasta este huracán. Decidí irme a dormir. No había mucho más que hacer en ese momento y no se podía hacer nada con el huracán. Estoy seguro de que se habrían ocupado del asunto por la mañana. Al día siguiente todo fue sobre ruedas. El huracán se había ido, los tentáculos habían desaparecido. Parecía que todo iba mucho más lento. De hecho, logré pasar un día entero sin ver nada. Esa noche me desperté con el timbre de mi teléfono. Vi que era Ronald. Respondí aturdido, todavía medio dormido. ¿Sí? Pregunté. Mira hacia afuera. Dime qué ves. Vale. Déjame ponerme los pantalones rápidamente. No hay tiempo. Vámonos. Ahora. Insistió. Mierda. Esto debe ser malo. Bajé las escaleras y salí por la puerta principal. Había mucha luz, demasiado luz para ser tan temprano en la mañana. ¿Qué demonios? Oh, mierda, dije mientras miraba al cielo. Esto es malo. Esto es mucho peor que ellos. ¿Qué pasa? Gritó Ronald por teléfono. Dime, maldita sea. Todo el cielo está abierto, no podía creer lo que estaba viendo. Le describí todo a Ronald tal como lo vi. Arriba, por encima de mí, había una rasgadura que atravesaba todo el cielo. A través de ella se extendían unas manos que arañaban la noche. Eran unas manos enormes, cada una de ellas al menos del tamaño de un coche, con grandes garras y 7 dedos en cada una. A medida que arañaban, la rasgadura crecía. Detrás de la masa de manos, se filtraba luz. La luz era casi de un color rojo puro, como la de un sol de cerca. Ronald, dije, creo que el infierno se acaba de abrir sobre nosotros. Mira, necesito que mantengas la calma. Estamos trabajando para cerrar esto, pero todavía nos estamos recuperando de las últimas aberraciones. Tenemos un equipo en camino para evaluar la situación. Mantente atento y asegúrate de que no pase nada más. Será mejor que te des prisa. Lo están destrozando aún más mientras hablamos. Las manos se multiplicaron y cada vez se extendían más a medida que el desgarro se hacía más grande. Finalmente vi a una de las criaturas a las que pertenecían las manos mientras luchaba por salir de la masa. Parecía, bueno, no hay comparación con su aspecto. Era grande, al menos del tamaño de un pequeño rascacielos. Las extremidades eran largas y delgadas, pero parecían musculosas. Tenía un torso largo con una mitad inferior delgada, y se fue ensanchando a medida que llegaba a la cima, donde supongo que estaban sus pulmones. Las cabezas eran la peor parte. Tenía 4 cabezas. Al menos, creo que todas eran cabezas. Una de ellas era simplemente una masa gigante de dientes afilados, negra como el espacio. Una era un orbe gigante rojo brillante. Me di cuenta con horror de que de ahí provenía toda la luz, todos esos orbes brillantes en cada una de estas criaturas. Las otras 2 cabezas trabajaban al unísono, grandes tentáculos se ramificaban de cada una, casi como si estuvieran sintiendo el área a su alrededor. Cayó lentamente al suelo. Cuando finalmente aterrizó, pude verlo de pie al otro lado de la ciudad, elevándose sobre todo lo demás en el área. Empezó a moverse, al principio parecía que estaba comprobando su entorno, luego bajó lentamente las cabezas con tentáculos y las hizo pasar por el suelo.
Vi que cogía un coche y lo sostenía cerca del orbe. Mientras lo sostenía cerca, el coche empezó a derretirse. Después de que se ablandó, lo bajó hasta las fauces de los dientes. Miró hacia arriba, hacia el desgarro, que se ensanchó a medida que más de su especie comenzaban a clamar por él. Fue entonces cuando emitió un sonido que me perseguirá hasta que muera. Fue como una explosión mezclada con los gritos de 1000 personas moribundas. A medida que rugía, el clamor por el desgarro se hizo más frenético. Terminó y comenzó a caminar hacia mí. La criatura se dirigía directamente hacia mí y cada paso la acercaba por lo menos 100 pies. El orbe rojo que era una de sus cabezas brillaba más a medida que se acercaba. Era como si pudiera sentirme. Salté a mi auto y llamé a Ronald. Tienen que controlar esto ahora. Grité por teléfono. Esta cosa me persigue y cada segundo aparecen más como ella. Mierda. Dijo. Tengo un equipo en camino hacia ti ahora mismo. Quédate donde estás. Me largo de aquí a menos que tu equipo llegue en 2 minutos. La criatura es enorme y sabe dónde estoy. Estará encima de mí en 5 minutos. Ya vi lo que puede hacerle a un auto y no me gusta que me pase eso. Joder. Vale. ¿Tienes la lista de casas seguras contigo? Preguntó. Sí. Voy a ir al más cercano. Está a solo 15 minutos de distancia. Con suerte, mi auto podrá superar a esa cosa. Bien. Nos pondremos en contacto. Tengo que moverme. Rápido. La cosa seguía pisando fuerte hacia mí. Podía ver postes de luz y autos aplastados bajo sus pies en la distancia. El orbe seguía volviéndose más brillante. Sobre mí, más seguía cayendo desde el desgarro en el cielo. En ese momento empezó a llover y el viento aullaba. Pero eso no inmutó a la criatura. Todos los demás probablemente pensaron que era una tormenta extraña que lo estaba derribando todo. Me subí al coche y salí a toda velocidad de la entrada de mi casa. La casa segura estaba a unos cuantos kilómetros de la ciudad, en una tienda de conveniencia abandonada junto a la autopista. Solo tenía que llegar allí y marcar el código de la puerta trasera para llegar a un búnker subterráneo de 1,5 kilómetros. Llegué a las afueras de la ciudad, a poco más de 1 milla de la meta, cuando una de esas cosas cayó del cielo justo frente a mí. No la vi venir hasta que fue demasiado tarde, pero su pata delantera izquierda aterrizó justo en el capó de mi auto, me sacudí hacia adelante y me golpeé la cabeza con el volante. Estaba aturdido. Todo se volvió borroso y sentí sangre caliente goteando de mi frente hacia mis ojos. Esto es malo. Esto es jodidamente malo. Vagamente vi uno de los tentáculos envolver lo que quedaba de mi auto y levantarlo conmigo todavía dentro. Tenía que actuar rápido. Me agaché y me desabroché el cinturón de seguridad, al mismo tiempo que abría la puerta del coche. Salí rodando mientras el coche se volcaba y se elevaba por los aires. Maldita sea. Tengo que irme. Me di la vuelta y me puse de pie. Me dolía todo. Sentía que el corazón me latía con fuerza en la garganta. Intenté correr, pero me dolía muchísimo. Probablemente tenía un par de costillas rotas. Tal vez una conmoción cerebral. Me sorprende que todavía pueda caminar. La criatura soltó un rugido mientras acercaba mi auto al orbe. Supongo que es un ojo. El auto comenzó a derretirse a medida que el aullido de rabia se hacía más fuerte. Miré hacia arriba mientras corría y vi que caían más al cielo, incluso más rápido que antes. Ahora caían por docenas. Mi teléfono sonó en mi bolsillo. Seguía intentando huir del monstruo, que en ese momento estaba justo encima de mí. Incluso si sobrevivía a esto, no estoy seguro de si el mundo lo hará. Saqué mi teléfono mientras seguía corriendo. Estoy un poco ocupado ahora. Dime si tienes alguna buena noticia. ¿Dónde estás? Nuestros otros cognizants también tienen informes de que estas cosas cayeron cerca de ellos, dijo Ronald. Podía oír el miedo en su voz. Aquí podría ser donde todo termina. ¿Dónde estás ahora? Estoy del lado del 17. Uno de estos cabrones se metió justo delante del coche y lo destrozó. Probablemente estoy a 1 milla del búnker. Bien. Tengo 2 agentes a 1 milla detrás de ti. Encuentra un lugar seguro donde esconderte hasta que lleguen y puedan llevarte el resto del camino. No creo que me entiendas ahora mismo. Esta cosa está en la maldita carretera. No creo que puedan pasar. Lo harán. Escóndanse hasta entonces. Y colgó. Mierda. Ni siquiera sé cómo se supone que debo esconderme. Si están a 1 milla de la carretera, entonces con suerte eso significa 3 minutos, máximo. Ahora no es el momento para que conduzcan con cuidado. Mi mejor opción ahora es correr y esquivarlos hasta que lleguen.
El orbe giró y juro que me miró directamente. La cabeza con la boca se movió hacia mí, extendiéndose sobre el cuello mientras descendía hacia mí, casi doblándose completamente hacia atrás para alcanzar donde yo estaba debajo de ella. Mientras lo hacía, una de las cabezas con tentáculos se estiró desde un costado, como si estuviera tratando de encerrarme. Mierda. Esto es malo. Esto es realmente malo. Cerré los ojos y esperé que el tiempo se detuviera en ese momento. Que la lágrima desapareciera y que esta maldita cosa se desvaneciera. Tuve un destello de la dimensión de la que provenía. El paisaje estaba nivelado. Donde antes había edificios, ahora solo había ruinas. Estas cosas invadían la tierra, devorando todo lo que encontraban. Sus movimientos parecían estar determinados por una especie de mente colmena, todos con el mismo objetivo. Tenían hambre y nosotros éramos el siguiente buffet. Salí de mi estado de alerta y me enfrenté a las fauces que tenía frente a mí. No podía correr hacia la derecha debido a los tentáculos. La barrera de la autopista estaba a mi izquierda. No había ningún lugar al que ir excepto detrás de mí e incluso entonces no sabía qué tan rápido se moverían esos dientes. Tenía que hacer algo. Cerré los ojos, apretándome los dientes para pensar en lo que iba a pasar. Cuando los volví a abrir, casi me quedé sin aliento. La criatura se había ido. Desapareció en el aire. Frente a mí estaba uno de los agentes que me recogió el día que vi al gran tipo, y sostenía un dispositivo que parecía una especie de proyector. Sube, dijo, señalando con la cabeza hacia el coche. No lo cuestioné, sino que corrí y me senté en el asiento trasero. Entonces, ¿así es como se deshacen de las aberraciones? Pregunté. Sí y no. Solo uno de estos puede funcionar para una aberración de menor escala. Sin embargo, todavía no tengo idea de cómo vamos a arreglar el desgarro. Nuestra prioridad número 1 es llevarte a un lugar seguro y tratar tus heridas. Condujimos el resto del camino hasta la tienda de conveniencia y vi cómo caían más y más de la grieta en el cielo a medida que avanzábamos. A esa altura, debía haber cientos. ¿Quién sabe hasta qué punto podrían estar diseminados? Aparcaron afuera y me llevaron rápidamente. Tomamos el ascensor que pasó frente a la puerta y recorrió la milla hasta el búnker en casi 10 segundos. Juro que casi me golpeó contra el techo cuando se desplomó. Salimos a una habitación muy iluminada, con paredes blancas, con un sofá y una pequeña cocina a un lado y una cama al otro. Contra la pared del fondo había una radio de aficionado y un pequeño televisor. Muy bien, aquí tienes. Obviamente estás bastante malherido. Tómate esto para el dolor y recuéstate. Te mantendremos informado a medida que avancen las cosas. Uno de nosotros estará de guardia constantemente para monitorear la situación, dijo mientras me entregaba un par de pastillas. ¿Cómo van a saber qué diablos está pasando si no estoy ahí arriba? Ronald está ideando un plan de contingencia y tenemos a los demás Cognizants vigilando todo. Descansa por ahora y nosotros nos encargaremos de todo lo importante. Tu prioridad es descansar. No importará lo que puedas ver si estás jodidamente muerto. No me gustó, pero no tenía muchas alternativas. Tomé las pastillas y las tragué, luego me acosté con cuidado en la cama. Ahora que la adrenalina estaba pasando, sentí todas las heridas. Definitivamente costillas rotas, posiblemente un hombro dislocado. También había un corte agradable en mi pierna izquierda. Sin embargo, lo que me dieron fue mejor que cualquier cosa que pudiera recetarme un médico. Me quedé dormida enseguida. Cuando me desperté, el otro agente estaba sentado en el escritorio, hablando por radio. ¿Qué pasa? Pregunté, incorporándome demasiado rápido y sintiendo un dolor punzante en el pecho. Tranquila, dijo, mirándome. Lo tenemos todo bajo control. Algunos de los chicos del departamento técnico descubrieron cómo cerrar el desgarro. Ahora estamos reuniendo a todos los que se cayeron. Te quedarás aquí abajo unos días mientras te recuperas. ¿Cómo demonios? Dije. No hay manera. Esto parecía el puto apocalipsis y, de alguna manera, lo logramos evitar por completo. No puedo prometer que sea una solución permanente, por lo que estamos vigilando todo. Tenemos su conjunto de cámaras instalado aquí abajo para que pueda monitorear e informar según sea necesario. Todavía no lo podía creer. No había forma de que esto se pudiera haber hecho tan rápido. Fue entonces cuando el suelo empezó a temblar. ¿Qué carajo es eso?, gritó el agente mirando hacia la puerta. La radioafición crepitó. Esté alerta. Uno de los extraviados sigue tras el Cognizant. Están atrapados sobre su búnker. Jesús.
Esas malditas cosas siguen intentando cazarnos a pesar de que se han aislado del resto. El suelo volvió a temblar y oí un fuerte estruendo detrás de la puerta de acero que conduce al ascensor. Mierda. Eso es terrible, dijo el agente. Puso una cámara en la televisión. La señal satelital se acercó a nuestra ubicación y mostró un incendio que comenzaba donde solía estar la tienda de conveniencia. Ahora había escombros. Sabía que él no podía verlo, pero yo sí. Una de las aberraciones estaba encima de nosotros, dando tumbos por la tienda. Había descubierto dónde estaba el hueco del ascensor y lo estaba golpeando, tratando de cavar más profundo. El ruido que oíamos era el de la cabina del ascensor bajando una milla. Entonces, ahora ha pasado un día y estoy escribiendo todo esto. Finalmente aparecieron unos agentes, le apuntaron con uno de esos proyectores y lograron que se fuera. Sin embargo, vi que uno de ellos fue recogido por el orbe primero. Lo recogió con un tentáculo y lo acercó al orbe. Todavía puedo ver el rostro del hombre mientras miraba al cielo, claramente en la cámara. Creo que vio la eternidad. Un momento después, lo introdujeron en las fauces y comenzó a brotar un geyser de sangre. Fue entonces cuando la aberración desapareció, dejando solo la lluvia de sangre y escombros como recordatorio de que había estado allí. Ahora estamos esperando que nos rescaten, pero la situación es complicada. El hecho de estar a 1 kilómetro bajo tierra la hace peligrosa, pero el accidente del ascensor hizo que la estructura fuera inestable. Tienen que moverse con cuidado. Un movimiento en falso podría hacer que todo este lugar se derrumbe. Así que, puede que aquí termine todo. Seguiré buscando aberraciones hasta que muera o me vaya de aquí. Todos ustedes deberían saber que hay cosas que llegan a este mundo que no pertenecen a él. Ayer evitamos por poco el apocalipsis. No hay garantía de que tengamos tanta suerte la próxima vez.